Bueno, muchísimas gracias a las personas que se están uniendo. Por el tema de respeto al tiempo y a las personas que ya se unieron, vamos a estar iniciando este webinar, nuestro webinar. Gracias por su asistencia a todos ustedes y vamos a comenzar nuestra sesión. Otra vez darles la bienvenida a los que se unieron a nuestro webinar Retos y riesgos del regreso a la escuela ante la COVID-19, dimensionar para actuar responsablemente. ¿Cuál es el objetivo de nuestra sesión? Es dimensionar el esfuerzo, retos y riesgos que deben tomarse las instituciones educativas para que puedan tenerse un regreso a clases de una forma más segura. Vamos a dar inicio justo a nuestra sesión, presentando a nuestros panelistas expertos en la materia. El día de hoy nos acompaña Yolanda Pérez Reyes. Ella es experta en desarrollo de programas de control de infecciones. También es CEO de SAVAC y odontóloga de profesión. Bienvenida, Yolanda, muchas gracias por tu asistencia. También va a estar con nosotros Paola Garza Villafuerte. Ella es bióloga experimental, experta en inmunología. Y también nos acompaña Carlos Chang Guizar, especialista en desinfección sustentable, CEO de Espacio Bioseguro y consultor de profesión. Bienvenidos a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias también a la audiencia que se está conectando con nosotros. Y pues miren, vamos a empezar con nuestra sesión. Esta sesión va a ser muy dinámica a manera de entrevista. Vamos a tratar de que nuestros expertos vayan respondiendo ciertas preguntas relacionadas con el tema a tratar. Y bueno, el día de hoy quisiera empezar con una primera pregunta para nuestros expertos. Preguntarles cuáles han sido los pros y contras de mantener las escuelas cerradas durante este tiempo de pandemia. Y pues les dejo los micrófonos para que nos puedan ayudar con esta pregunta, por favor. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes y saber el gran interés que tienen por este arduo tema que es algo complicado. Si me permiten, voy a comenzar hablando acerca de los beneficios que tiene la escuela y de los contras o las situaciones que están en nuestro contra de abrirlas. Creo que parte importante es mencionar que el hecho de que las escuelas cerradas ha provocado problemas sociales como disrupción de la familia y la vida laboral. Gracias a que los hijos van a la escuela, pues los papás podemos tener una vida laboral más efectiva y con mejores resultados, pero también es muy importante que contemplemos que todas las escuelas son parte importantísima, pero súper importante, y tienen un rol activo en el empoderamiento de la mujer. Ya por ahí algunas organizaciones mundiales han dicho que el empoderamiento de la mujer o el establecimiento o la igualdad de la mujer puede retroceder hasta 10 años en caso de que las escuelas sigan cerradas. Entonces, pues de que juegan un rol importantísimo, pues lo juegan, y será muy importante que entendamos que tiene beneficios muy grandes la escuela presencial. Eh, Viéndolo del otro lado de la moneda, quiero que sepan que también la escuela tiene un rol muy importante en el control de la pandemia. Si ustedes pueden buscar en la página de COVID Analytics, encontrarán información muy importante. Ustedes pueden jugar con esta página. Esta página tiene predicciones matemáticas de lo que va a pasar con la pandemia. Y ustedes le pueden poner, ¿qué pasa si cierro las escuelas y los eventos grandes como conciertos o cosas así? ¿Qué pasa si los abro? ¿Y cuáles son las diferencias en la cantidad de muertes? Podrán ver que para México se proyecta en un rango de 3 meses que haya de mantener las escuelas cerradas, que haya una disminución posiblemente de 60,000 muertes en 3 meses. Ahora recuerden que esto pues en realidad es muertes detectadas, hay muertes que no se han atribuido al COVID y que son por el COVID. Pero datos de la OMS nos dicen que mantener las escuelas cerradas previene el 4% de las muertes y hasta el 55% de los contagios. Quiero que seamos muy precavidos con estas cifras porque hay artículos que han analizado la apertura de escuelas en otros países del mundo donde ya se pudo realizar y se han dado cuenta que hasta se ha aumentado el contagio hasta en un 300%. Y que, por ejemplo, en un kinder se
dimensionó que a unas semanas de abrir, el 50% de los maestros de kinder estaban contagiados. Entonces, pues sí juegan un rol muy importante, que nosotros debemos considerar a largo plazo y entender que los pros y los contras deben encontrar un equilibrio. Y por último, me gustaría platicarles que la enfermedad sí ha demostrado ser menos severa en niños. Los índices de tasas de mortalidad de 0 a 18 años son relativamente bajos. Eso no significa que no haya niños que se pongan graves y que desarrollen una enfermedad, pues que se llama síndrome inflamatorio multisistémico, que pueda requerir hospitalización en terapia intensiva y asistencia para respirar. Entonces, los maestros deberán entender que la interacción con adultos y niños debe de ser muy cuidadosa, porque incluso las características en adultos y en niños y los síntomas en adultos y en niños son muy diferentes. Muchas gracias, Yola. La verdad es que es un tema bastante extenso, pero vaya que ha sido necesario en cierta parte poder contar con esta suspensión presencial de clases, ¿no? Sabemos que hoy el modelo está migrado a un modelo en donde los niños están desde casa, con este modelo desde casa aprendiendo. Y pues bueno, quisiera también igual preguntarle a Paola sobre este tema para que nos dé también la parte de su experiencia a partir de la parte de la biología experimental. Y entonces, Paula, no sé si quieras ayudarnos un poco con este contexto. Claro, buenos días a todos y gracias por estar aquí presentes. Bueno, a mí me tocaría como hablar un poco más de la inmunología que se está logrando gracias a que los niños no vayan a la escuela. Por ejemplo, se han visto disminuciones en los contagios de influenza estacional porque a que los niños no estén en tanto contacto con todos, disminuyen este tipo de enfermedades. Y el contra es que cuando regresen a la escuela, también este virus o bacterias, enfermedades que se contagien por vías respiratorias, pueden regresar con más intensidad, ya que no tuvieron su tiempo de evolucionar durante el tiempo que les tocaba, por ejemplo, el invierno. Esperemos que no suceda así. También existe evidencia que sí es cierto, como dijo Yola, los niños son menos susceptibles a este virus o no se contagian de una manera como de adulto a adulto, pero hemos revisado con artículos científicos y los maestros deberán tener mucho cuidado porque también existen este tipo de contagios de maestro a maestro, de maestro a alumno, de alumno a maestro y con el staff de la escuela. Y también hay algo que siento que las escuelas no están dimensionando, los profesores, es que estos contagios que podrían llegarse a dar en las escuelas van a repercutir afuera de las escuelas. ¿A qué me refiero? A que los niños, si existe un brote en la escuela, el niño fue a comprar algo a la papelería y entonces el de la papelería se enferma y empiezan a generar una red de contagios fuera de la escuela. En la semana el CDC publicó un artículo en el que nos informa de que los contagios cómo se llevan a cabo, de maestro a maestro con mayor frecuencia, pero también de maestro a alumno y de alumno a maestro. Y los más afectados en este artículo que ya se observó son las personas que conviven con los niños que fueron a la escuela. ¿A qué me refiero? A los familiares de estos niños o las personas que conviven fuera de la escuela con estos niños. Por eso es muy importante que no solamente se piense que habiendo un contagio en la escuela, se va a quedar en la escuela y ya los mando a casa y se acabó con el problema. No, deberemos informar a otras escuelas que estén alrededor y a la comunidad que esté afuera de la escuela para que tengan sus precauciones, porque podría generarse un problema de una sociedad y de una comunidad. También yo entiendo que esta es una cuestión también económica y que el regreso de las escuelas va a beneficiar a muchos negocios, yo lo entiendo, pero como les comento, el contra de esto es que pueden llegar a ser contagios en una comunidad fuera de la escuela. Muchas gracias, Paula. Y de verdad que sí es muy importante comentarles también a nuestra audiencia esta parte de tomar con responsabilidad mucho estos puntos, ¿no? Como bien lo dijo Paola, en el tema de repente pensamos que nada más es una cuestión que va a poder englobar a lo mejor la salud de los niños o los maestros, pero en realidad esto se extiende no nada más a ellos, sino
como bien lo comenta Paola, al tema del staff de las escuelas, al tema de la gente que trabaja cercana a las escuelas, gente que se relaciona directa o indirectamente con las instituciones educativas. Entonces, creo que esto también es importante que la audiencia lo tome en cuenta, ¿no? Para que este regreso sea de manera tingente, ¿no? De manera correcta y contemplando los puntos necesarios, porque la realidad es que hoy en día puede ser que estemos perdiendo de foco ciertas cuestiones. Entonces, ahí también justamente poder permear hacia la audiencia que hoy en día nos acompaña a que este regreso debe ser un regreso responsable y en los tiempos y formas responsables, ¿no? Entonces ahí dejar también esta parte bien, bien clara. Carlos, quisiera saber tu opinión acerca de estos pros y contras que hemos visto en este periodo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Claro que sí, Josué. Pues buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y yo les voy a platicar un poquito acerca de la parte, bueno, voy a profundizar un poco acerca de lo que dijo Paola. La parte económica creo que es un contra importante. Sabemos que todas las industrias están luchando por sobresalir o por salir adelante desde un punto de vista financiero. Y el tema de las instituciones educativas o las escuelas creo que es clave para incentivar esta reactivación económica y para, sobre todo, pues para mantener estos trabajos que también son importantes, ¿no? Sabemos que se necesita dinero para comer, no se come de a gratis, entonces, tenemos que mantener un equilibrio entre lo que pudiera funcionar, entre el riesgo que pudiera haber, pero también entre el riesgo de poder pues dejar a un lado todos estos ingresos o posibles ingresos que pudieran tener familias y toda la comunidad relacionada con un entorno escolar, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos muy importantes. Otro punto que considero también muy importante desde el punto de vista emocional, creo que la parte emocional es clave también dentro de estas decisiones que se estén tomando, ¿no? No solamente la salud física, sino la salud emocional también está en riesgo, ¿no? En esto hay pues, muchas opiniones también a favor y también en contra, ¿no? Sabemos por lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud que alrededor de 1.5 billones de niños a finales de abril del 2020 estuvieron resguardados por el tema de aislamiento por COVID-19, ¿no? Dentro de esto, pues a las personas mayores o a los adultos les afecta de una forma emocional, a los niños de otra forma, ¿no? Entonces, niños y adolescentes también. Dentro de estos pros y contras podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Dentro de los pros, en los temas emocionales, en algunos casos hemos encontrado que hay mayor convivencia familiar, pueden dormir mejor o han reducido incluso algunos temas de ansiedad relacionados con el estrés escolar, ¿no? Entonces, esto sobre todo tal vez lo vivimos o lo pensamos al inicio de la pandemia. Cuando se extiende por un tiempo indefinido, pues tal vez estas cosas pudieran cambiar en algunas familias, no en todas, ¿no? Entendamos que estos temas no son un tema como muy generalizado, son específicos para cada familia. Dentro de los contras que podemos encontrar en el ámbito emocional, pues hay un atraso académico, una falta de convivencia también y desarrollo social. Se extiende la parte de la soledad, ¿sí? Del aburrimiento de los niños, que no es un tema también muy que debamos de tomar muy al aire, ¿no? Y el desarrollo de otros malos hábitos, como la adicción a los medios digitales. Cuando hablamos de medios digitales, pues hablamos de televisión, de videojuegos, de celular, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, son temas importantes, ¿no? Porque provocan desórdenes y estos desórdenes pueden generar consecuencias adversas, ¿no? El consumo de contenido violento, por decir, a través de medios digitales, experimentar incluso acoso cibernético o efectos negativos, ¿no? Son cosas que también pudieran estar impactando a los niños y adolescentes, ¿no? Y pues adicional a esto, pues sabemos que en algunos casos muchas familias han tenido situaciones o los padres de familias situaciones complejas en cuanto a la salud propia o a la salud de sus familiares, en cuanto al miedo de perder un trabajo tal vez, al cansancio, la fatiga, el estrés relacionado con a lo mejor mayor carga de trabajo o incluso el miedo para contagiarse. Todas estas emociones que los padres o el ambiente familiar se vive
también repercute en los niños y en los adolescentes. Por lo tanto, ellos generan otro tipo de emociones que van relacionadas con miedo, con tristeza, con enojo, con ansiedad debido a esto, ¿no? Y hay un desbalance emocional que pudiera generar incluso una depresión o un problema adicional, ¿no? Adicional a esto, pues no hemos evaluado tampoco los efectos emocionales y sociales del regreso a clases. Es decir, ¿qué va a pasar cuando ellos regresen a clases y a todos los hagan pasar por ciertos controles de sanidad, ¿no? Los tengan aislados, pero en un salón de clases, los tengan, les impidan compartir, les impidan reunirse con sus amigos, les impidan hacer esto, les impidan hacer el otro, ¿no? Esos efectos emocionales y sociales también van a repercutir en los niños y adolescentes. Sí. Sin embargo, pues es muy complejo también evaluarlos y hasta ahorita pues obviamente no tenemos estudios sobre esos. Otro contra, adicional a esto, pues puede ser la desigualdad que viven aquellas familias que no tienen acceso a tecnologías como el internet en su casa. Entonces, yo tengo un caso muy específico de unos conocidos a quien yo aprecio mucho, en el que son 3 a 4 niños, todos están estudiando y pues no tienen suficientes computadoras o televisiones o celulares para estar conectados, ¿no? Entonces, se vive muy diferente en una familia que en otra, ¿no? Mientras en esta familia todos están tratando por luchar, y por tener un dispositivo para ver sus clases, para hacer sus tareas, para convivir con el mundo o para divertirse, en otras familias no lo tienen, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Carlos. De verdad que es muy importante lo que nos dices. Justo un poco hablando acerca de lo que comentabas, ¿no? De estos procesos o de estos protocolos que se van a llevar a cabo en las escuelas, ¿no? En buena medida, y de ser posible, esperamos que sea así, en términos de filtros, de sanitización y demás. Creo que es bien importante este punto, ¿no? Porque al final del día es adaptar nuevas medidas, nuevos protocolos, perdón, a los cuales a lo mejor los niños, no solamente los niños, porque aquí nada más no estamos hablando acerca de educación superior o educación a nivel básica, media, pero sí es importante saber que esto va a ser un punto en el cual se tiene que adaptar tanto la escuela, la institución, los maestros, directores, directivos, y también, pues obviamente, papás y alumnos. Entonces, sí, Claro sí que es sí. muy importante tomar esto en cuenta. Y justo aunado al tema de la economía, es muy importante hablar acerca de otro tema, Paola. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál crees que sea la importancia de la semaforización como criterio de apertura en tema de escuelas? Este tema ha sido bastante álgido y seguramente nuestra audiencia está con 1000 preguntas, ¿no? Porque además también la repercusión de ciertas cuestiones que vimos en la semana pasada acerca de este tema, creo que es muy importante. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de los criterios de semaforización? Y antes de que me respondas, recordarle a la audiencia que puede irnos mandando sus preguntas puntuales acerca de lo que se está desarrollando en el webinar o alguna pregunta que ya trajeran antes de, ¿no? Entonces, por favor, Paola, te cedo la palabra. Claro, muchas gracias, Josué. Mira, a mí me gustaría iniciar con una frase que siento que nos puede ayudar a comprender lo que está pasando y cómo en un año de pandemia no hemos logrado entender lo que está sucediendo, y es que un estratega militar chino, que es Sun Tzu, decía: si conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer al resultado de cientos de batallas. ¿A qué me refiero? Si conocemos muy bien al enemigo y cómo vamos a llevar las estrategias para combatirlo, vamos bien preparados para hacerlo, y esto no se ha hecho. A mí me preocupa mucho de esta noticia que iban a iniciar clases y primero iniciar clases y después vemos cómo actuamos. Eso está muy mal. Primero debemos de conocer muy bien al enemigo, cuáles son las estrategias que tenemos para combatir este virus, y después llevarlas a cabo y darles un mantenimiento. No nada más es de una semana, 2 semanas, es algo prolongado. Les hablaré un poquito de las predicciones matemáticas que ya se habían dado desde el principio de la pandemia. Las más acertadas fueron de científicos de Harvard, que nos hablaban de una ola. Fue cuando al principio de la pandemia, después iba a bajar esa ola y después íbamos a tener una ola 3 veces mayor que la primera, y todavía estamos en esa ola.
todavía no podemos bajar la guardia porque todavía no está bajando, y que después de esta ola muy grande íbamos a tener olas pequeñas y aisladas, ya que el virus habría más infectados, generaríamos algo de inmunidad de rebaño, que es lo que se espera, que no estamos teniendo muy buenos resultados, y que con el tiempo se convirtiera este SARS-CoV-2, este virus, en un virus como el de la influenza, que sea estacional, que solamente sea una enfermedad que les da a ciertos sectores, que son a los adultos mayores y a los niños, y que nos olvidemos de tanto problema. Eso es lo que se espera, pero nos falta mucho tiempo para esto. Estas predicciones fueron las más acertadas, lo vimos desde el principio de la pandemia y lo estamos siguiendo, y son las que nos están diciendo cómo se está actuando. Y bueno, en la semana también, hace 2 semanas, los científicos de la UNAM sugirieron que para que lleguemos a 0 contagios, tendrá que ser a finales de 2022, principios de 2023. Es importante que, por favor, no pensemos que esto se va a acabar cuando regresen a clase los niños, va a haber contagios y después se acaba y ya no. Vamos a estar conviviendo con este virus muchísimos años. El virus llegó para quedarse entre nosotros. Entonces, de ahí la importancia de tener un plan de semaforización. Este plan no nada más es de México, existen otros países que lo están llevando a cabo, y la importancia es cuál, para que dependiendo de las camas disponibles en un hospital es como van a irse reactivando las actividades. Incluso Francia quería llevar a cabo un plan como el que tenemos nosotros, porque se nos ha dicho que México lo ha llevado y que lo ha llevado mal. No, en otros países también lo están llevando. El semáforo sí nos ayuda porque nos indica qué número de camas hay en un hospital para que podamos irnos a atender si es que llegamos a enfermar y necesitar una hospitalización. Que llegue a un semáforo verde no significa que sea 0 contagios. Es algo que me gustaría que entendieran todos los de la audiencia, que el semáforo verde no son 0 contagios. El semáforo verde lo que significa es que se puede tener más camas en algún hospital. Me gustaría darles un pequeño ejemplo de la semaforización. ¿Qué pasaría si el lunes iniciaran clases que estamos en semáforo naranja y una profesora en plena clase se empieza a poner mal? No tengo ningún protocolo para saber qué hacer cuando una persona se pone grave. Otra cosa, ese profesor no va a poder ir a cualquier hospital, va a tener que buscar un hospital donde haya un lugar. Y el problema es que como estamos en semáforo naranja, no todos los hospitales están disponibles, y esa persona, si se pone sumamente grave, no va a poder ser atendida y puede llegar a fallecer en la ambulancia o en su casa, casos que se han dado aquí en México. En México se ha dado mucho en las estadísticas en las cuales las personas fallecen en su casa, ni siquiera llegan a terapia intensiva. Entonces tenemos que tener muy en cuenta para cuidar a nuestro staff, a nuestros profesores, de que puedan tener disponible una cama si es que se llegan a contagiar y necesitar de un respirador, por ejemplo. A mí me gustaría agregar otros puntos importantes. Creo que Paola le dio al clavo en la mayoría de los puntos y es importante checarlo, pero creo que el sector escolar en la iniciativa privada puede estar confundiendo lo que significa verdaderamente el semáforo naranja, la semaforización, dejemos del color, ¿no? Esta es una cuestión de vida o muerte y debemos quedar claros en qué significa vidas. Y es importante que entonces entendamos que la semaforización nos ayuda a entender el nivel de riesgo en el que vamos a poner a un país entero y el que ya tiene desgastado nuestro sistema de salud, que ya no tenemos medicamentos, que ya han muerto varios médicos y que pues en solidaridad con el sistema de salud que ya está colapsando, deberemos ser muy responsables. El grado de semaforización es un indicador de riesgo que sí te dice, abre cuando haya pasado lo peor, abre cuando ya no contribuyas a que esto sea más grande. Entonces sí es importante contemplarlo, pero no es el único nivel de riesgo que debemos de considerar. Generalmente todas las escuelas
pueden llegar a pensar que si ya tienen un protocolo disminuyeron el nivel de riesgo. Déjenme les platico que hay una clasificación de 5 niveles de riesgo y hay cosas muy importantes que tomar en cuenta de ellas. El primer nivel de riesgo es en el que se encuentran todos trabajando en línea. Yo me asombré muchísimo de saber que el primer nivel de riesgo pues no era nivel de riesgo cero estando en casa. Deben estar conscientes que estando en casa hay riesgo. Entonces, retornar significa simple y sencillamente un riesgo mayor. Pero los otros 4 niveles de riesgo pueden implicar que las escuelas tengan protocolos y que estén en el 5º nivel de riesgo. Y eso será muy peligroso y contribuirá muchísimo a que la pandemia no se controle de manera adecuada, por lo cual creo que la misión de cada escuela sería regresar en un nivel de riesgo número 2 y entender que si regresamos en semáforo verde es para regresar en el 2. El semáforo verde no significa puedes regresar a la escuela como la conocías antes. La escuela como la conocías antes no regresará mínimo en un lapso de 2 a 3 años. Y entonces es importante que nos cambiemos el chip y estemos dispuestos a entender que el modelo educativo deberá cambiar radicalmente aún estando en semáforo verde. Semáforo verde no significa regresa como siempre lo hiciste. También es importante recalcar que no todos los maestros tienen el mismo nivel de riesgo de enfermar. Los que tienen el mayor nivel de riesgo son los que tienen alumnos más pequeños. Si ustedes consultan tablas de índice de riesgo o de riesgo ocupacional, dentro de las 15 profesiones no médicas se encuentran los maestros como dentro de las 15 profesiones más arriesgadas, pero en mayor nivel de riesgo maestros de kinder, después le siguen los de primaria, después secundaria y después nivel medio y después nivel superior. Entonces significa que si ustedes son de los niveles más bajos de alumnos más pequeños, deberemos entender que es el riesgo más alto y ser muy precavidos y muy exigentes. Sí coincido totalmente con Pau, los protocolos de reapertura no se deben improvisar. No es de vengan y aquí les digo cómo va a funcionar este plan. Deben de estar basados o no deben estar basados en decisiones económicas o en decisiones con falta de evidencia científica. La ciencia es un arma importante que todos debemos de llevar a cabo y debemos reaperturar conscientes y responsablemente. Desde mi punto de vista, el protocolo no es algo que se trabaja cuando los niños llegan a la escuela. El protocolo se trabaja meses antes de reaperturar, conscientes de la exigencia que vamos a tener y trabajando en equipo con los padres de familia, alumnos y staff, capacitándolos y entrenándolos para que el primer día de clases no lleguemos a ver cómo le vamos a hacer, sino que entendamos que debemos llegar con todo el equipo preparado para hacer bien las cosas. Y ahí vale la pena señalar que ninguna escuela puede garantizar a los padres una escuela libre de COVID. Eso no existe. No hay dinero que alcance y no hay protocolo que sirva para garantizarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Concientizar a los padres de que el regreso, al igual que estar en casa, representa algún nivel de riesgo. Pero si nos preocupamos e hicimos bien las cosas, les aseguraremos que regresamos en el nivel de riesgo más bajo. Entonces, entender que es cuestión de vida o muerte es vital, porque 25,000 muertos adicionales en el primer mes no suenan muchos después de entender que casi llegamos a 200,000 aceptados por el gobierno, pero nadie quiere que esos 25 sean en su casa. Muchísimas gracias a Paola y a Yola por esta profundización en este tema, y vaya que es bien importante no tomarse, volvemos a repetirlo, suena a lo mejor un poco redundante, pero la importancia de no tomarse a la ligera ni protocolos ni el tema del regreso, ¿no? Sabemos que pues hay mucha inquietud hoy en día, ¿no? Lo podemos palpar en medios de comunicación tradicionales, digitales, y muchas opiniones también, como lo comentaba en algún momento Carlos, pros a favor, otras en contra, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? La realidad es que también ha habido un tema, y se los permeo hacia los tres y también hacia la audiencia, en la cual mucha gente se pregunta, bueno, en este modelo de regreso, en este tema de reactivación de ciertas actividades,
pues las escuelas son las que en un punto, ¿no? No quiero decir que a lo mejor solamente las escuelas, pero sí han sido como más afectadas por el tema de que hay, por ejemplo, restaurantes, bares, inclusive oficinas que han reaperturado, ¿no? Entonces, en esta cuestión, por ahí tenemos algún micrófono abierto. Por favor, pedimos ver si nos pueden ayudar a revisar. Bueno, en esta cuestión, un poco retomando una disculpa, justamente viene la pregunta también de qué tan fiable es adaptar lineamientos o protocolos de otros rubros, o sea, de otras instituciones, otras industrias como la restaurantera, como el tema de las oficinas, a qué tan fiable es adaptarlas al tema escolar, ¿no? Porque igual también por ahí muchos dicen, bueno, ya hay protocolos, ya hay procesos en los cuales pues se tienen ciertas medidas sanitarias, ¿no? Que permiten las actividades, pero ¿qué tan fiable es adaptar estos protocolos a escuelas e instituciones educativas? Bueno, yo quisiera aportar a esta pregunta. Muchas gracias, Josué. Y déjame comentarte algo. Fíjate que consideramos que es una buena base, es un comienzo, pero no es suficiente. El tema escolar es muy complejo, es muchísimo más complejo que la parte industrial, ¿no? Y afortunadamente ya hemos tenido mucha experiencia, más experiencia que cuando se desarrollaron los protocolos industriales, con el transcurso ya de casi un año de pandemia, y podemos decir varias cosas con respecto a ellos, ¿no? Entonces, sabemos que tienen cosas muy buenas estos protocolos en la parte industrial o empresarial. Sin embargo, para la escuela se va a necesitar muchísimo más cuidado y muchísimo más atención en los detalles, ¿no? Podemos empezar a destacar algunas diferencias dentro de estos lineamientos o protocolos entre la parte industrial o empresarial versus a las escuelas. Y uno de los temas muy importantes y el primer tema, como quien dice, crítico, es la clasificación, ¿no? Mientras que en las empresas o en las industrias, estos protocolos o las acciones normativas para poder llevar a cabo un protocolo sanitario de manera adecuada, empezaban haciéndolo pues prácticamente por tipo de actividad y riesgo de actividad empresarial o funciones o industrial, ajá. Y adicional a eso, segmentaban por el tamaño de las empresas, ¿no? Como chica, mediana, grande. Acá en las escuelas pues no podremos hacer lo mismo, tenemos que considerar muchas variantes más, no podemos clasificar las escuelas solamente como chica, mediana o grande, y respecto a eso, darles como recetas generales hacia un protocolo sanitario, ¿no? Tenemos que considerar muchísimos factores. Por ejemplo, muchas familias y padres de familias decidirán no enviar a sus hijos a clases presenciales, ¿no? Entonces se les tiene que dar también la apertura a que la propia familia, los propios incluso estudiantes puedan optar por un modelo híbrido, poder optar por un modelo virtual versus y presencial o presencial versus virtual, ¿no? Entonces, este tipo de variantes tiene que ser muy flexible, ¿no? Como nos dijo Yolanda hace un momento, existen 5 niveles de riesgos también en las escuelas para poder clasificar sus riesgos en las escuelas. Y estos riesgos están relacionados con diferentes factores. Dentro de los factores que impactan estos riesgos es la modalidad de las clases, como lo mencionó Yola, la cantidad de estudiantes o la magnitud de los grupos, ¿sí? Ahí viene en tamaño, pues tratar de mantener un poquito aislados a los jóvenes o a los niños o estudiantes, ¿no? El entorno y las edades también son críticas para esto. Yola nos va a poder decir un poquito más adelante, platicar un poco más acerca de cómo las edades impactan sobre esto. La mezcla también de los grupos y los maestros, es decir, si este maestro está con un grupo determinado, que este maestro pues no esté moviéndose entre otros lados, el compartir los espacios comunes, los objetos se vuelven más relevante y más cuidadoso también
La adherencia al plan es indiscutiblemente crítica. También si se hace un plan correcto, pero no se adhiere a todos al plan, es bien complicado que sea un plan exitoso, ¿no? Entonces, en la adherencia al plan, pues todos están en juego, ¿no? Desde la casa, el hogar, los medios de transporte, los proveedores, los estudiantes, los profesores, los académicos, todos tienen que estar participando. Entonces se vuelve un tema mucho más complejo tal vez que en una industria o en una empresa, ¿no? La parte de limpieza y desinfección de manera programada y consistente se vuelve más relevante también para esto, ¿no? La población vulnerable. ¿Qué pasa con la población vulnerable? No solamente se va a ir a temas de edades, condición de salud, también va a afectar a los niños, por decir, o estudiantes también tienen diferentes riesgos dependiendo sus edades, ¿sí? Y hay que contemplar no solamente a los que están dentro de las instituciones, ¿no? Como lo hacíamos en las empresas, como nada más los que llegan a colaborar, sino adicional a esto también hay que contemplar a los familiares o a las personas que cuidan a estos niños o a estos adolescentes, ¿no? Los comités de vigilancia y planeación van a tener que ser muy robustos, donde los padres de familia también se involucren muchísimo en estos comités y toda la parte académica también, ¿no? Los filtros sanitarios no se pueden quedar nada más con el gel, el termómetro y el cloro. Tienen que ir muchísimo más allá, ¿no? El uso de los protectores o el equipo de protección personal también va a ser un reto. Si antes, por decir así, era difícil en los adultos a lo mejor mantener esto, ahora imagínate con los niños, ¿no? Imagínate con los adolescentes, ¿no? Va a ser un reto consistente y difícil, pues mantener el uso correcto de estos equipos de protección personal, ¿no? Adicional a eso, pues podemos decir que la transportación puede jugar un rol muy importante también en el tema de las escuelas, ¿no? Las actividades sociales, las culturales, las deportivas, los temas de ventilación, etcétera. Hay muchos factores que afectan esto, ¿no? Los servicios de comida, las cafeterías, los tiempos de lunch, las tienditas, los medios de pago, las escuelas se vuelven temas muy complejos, ¿no? Entonces, un tema también indispensable es que ellos van a tener que tener contactos médicos dentro de la escuela, donde todos van a tener que tener esa persona como referencia y van a poder acceder a ella, ¿no? Es decir, tanto la familia como el profesor, como el estudiante, ¿no? Entonces, la respuesta y la participación comunitaria se vuelve crítica en este sistema, porque es un sistema bastante complejo donde muchos entes están relacionados y si cada uno de estos entes relacionados no juega el rol que le pertenece y no colabora con los demás, pueden tener un impacto negativo para todos, ¿no? Entonces es indispensable que todos sean bien responsables, se sumen, colaboren y participen. La comunicación es indispensable, ¿no? A diferencia de las empresas que a lo mejor si había un número de infectados dentro de sus instalaciones, a lo mejor estos números quedaban dentro de la unidad o dentro de prácticamente la misma empresa y no se comunicaba a los demás. Aquí se tienen que comunicar entre a lo mejor padres de familia, escuelas, regiones, zonas. Todos tienen que estar participando y comunicándose esos temas tan relevantes. No se puedan quedar callados y solamente pues omitir o decir, ¿sabes qué? Pues sí hay, pero es nada más dentro de mis instalaciones. No, esto va a ser algo más significativo y de mayor impacto a la comunidad. Entonces, la participación y la responsabilidad de todos los entes involucrados debe ser muy activa y debe ser muy responsable, ¿no? De manera muy responsable y todos deben de estar comunicándose fácilmente, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y aquí entra un punto muy importante, ¿no? Acerca de también la parte en la cual nosotros podemos palpar ciertas cuestiones, ¿no? Si me permiten ahí el comentario personal, en el ámbito laboral también se ha sabido de muchos equipos de trabajo completo que se han contagiado, ¿no? Y que este modelo, no necesariamente, a pesar de ser un modelo que sí está pensado en empresas, en ciertas industrias,
pues tiene pues esos puntos de quiebre, ¿no? En los cuales también tenemos que contemplar que no es tan fácil adaptarlo hacia un entorno escolar, ¿no? Que debe ser muchísimo más estricto, como bien lo dices, Carlos, y también recordar este punto, ¿no? Porque al final del día, como lo vimos en los indicadores que también ustedes nos compartían, igual también al inicio, el que las escuelas no hayan regresado ha sido factor para que no haya una alza en los niveles y en los porcentajes de contagios, ¿no? Si en un momento determinado se regresa, pues esto también puede ser hacia el otro lado, ¿no? Puede ser en la cual al momento de regresar, pues este tema de contagios, pues exponencialmente aumente, y por eso es que es tan importante tener protocolos no improvisados, protocolos bien armados, de manera responsable y tomando en cuenta todas estas necesidades que ya bien comentan. Y bueno, ahí también creo que es importante mencionarlo a la audiencia. Yola, ¿quisieras complementar un poco este tema que Carlos nos está hablando? Rápidamente, 4 puntitos importantes. Es un hecho que adaptar los protocolos laborales a la escuela es un grave error, y puntos importantes a considerar. Van a tener poblaciones de edades diferentes. En la escuela se conjuntan las edades de menor edad junto con las edades de mayor edad por alumnos maestros. Entonces, primer reto importante es lograr que no asistan si están enfermos. Y ahí es importante desprotocolizar a la educación. Oye, no veniste, necesito un comprobante médico de que... Creo que ahorita un reto importante para no caer en los mismos errores que el sector laboral es proveer de confianza, y el que diga no fui porque me duele la cabeza, está bien, no vengas. Que te duela la cabeza es suficiente para que no vengas. Sé que podrá tener repercusiones en el otro ámbito, pero la salud está en juego, y la salud de todos, y los maestros son los que tienen más riesgo de morir. 2, los síntomas y manifestaciones de la enfermedad tienen variaciones entre niños y adultos, y todo el personal deberá estar capacitado para discernir. Quiero que sepan que es importante que sea descrito que en niños un síntoma puede ser dolor en el pecho como si fuera un infarto. ¿Por qué motivo? Porque el síndrome inflamatorio multisistémico sí provoca daños en el corazón. Entonces, todo el personal deberá estar capacitado. ¿Debe regresar todo el personal y deben regresar todos los alumnos? No. Trabajar el plan desde antes nos ayudará a discernir quiénes tienen enfermedades que los permiten no regresar. Y la lista de enfermedades sí coincide en algunos puntos entre adultos y niños, pero los niños tienen enfermedades diferentes que hay que contemplar aparte de los adultos. 3, contemplar y tener protocolos muy estrictos por si alguien presenta síntomas dentro de, o sea, puede ser que a la mitad de la jornada alguien empiece con fiebre. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde lo aíslo? ¿Qué hago con los que estuvieron en contacto con él? ¿Quién desinfecta? ¿Cuándo se desinfecta? Luego, eso es bien importante. Y 4, legalmente en un entorno laboral, ustedes podrán ver adultos que hasta cierto punto se les puede responsabilizar. Pero en el ámbito escolar, la responsabilidad se le va a adjudicar al staff de la escuela. Entonces, obviamente no es lo mismo tener adultos que pueden tener ciertas funciones legales que tener niños. Muchísimas gracias, Yola. Pues la verdad es que ahí están los puntos muy interesantes, y además de interesantes, pues que sí al final de cuentas se deben tomar en cuenta para este regreso, ¿no? Que será en el momento indicado. Y esto me lleva a pensar igual, no nada más, pues como ponentes, todos aquí seguramente tenemos familia, todos aquí algunos seremos padres de familia incluso. Entonces, creo que también una pregunta importante es, ¿qué tipos de riesgos representan la reapertura de escuelas, ¿no? Ya lo hablamos en términos generales, pero a nivel puntual, ¿qué tipos de riesgos representan hacia los niños, ¿no? Sabemos de la preocupación de los padres, también la preocupación de los maestros y directivos. Entonces, ¿qué nos pueden comentar acerca de esto? A mí me gustaría agregar un punto, José, antes de pasar a los riesgos que representan las reaperturas. Es que es muy diferente un entorno laboral a una escuela. ¿Por qué? Porque los profesores y el staff de la escuela van a estar conviviendo con poblaciones no vacunadas. En ningún país del mundo se están contemplando a los niños de menores de 16 años en los planes de vacunación. Apenas hace 2 semanas se iniciaron las pruebas de las vacunas en niños, entonces tienen que tener muy en claro que van a convivir con gente que no está vacunada.
Y aparte, la vacuna solamente nos va a dar una protección, no nos va a dar una inmunidad. Se dice es que los maestros se vacunen, sí, pero estos maestros, aún siendo vacunados, se pueden enfermar. Y algo más preocupante, y eso ya se ha reportado, que algunas personas que se vacunen van a ser los nuevos asintomáticos. No van a presentar síntomas, pero sí podrán contagiar. Y no podemos caer en un sentido de falsa seguridad de ya me vacunaron, ya no voy a poder contagiar a los alumnos o a otros maestros o a los directores. No, voy a poder contagiar a los niños y ese niño puede contagiar a sus papás y se hace toda una red de contagios. Entonces es muy importante que tengamos eso muy claro, que no nada más son los maestros los que están en riesgo, son los niños también, pero ¿quién cuida a los niños? Ellos no van a ser poblaciones vacunadas. Si tienen padres de 30, 40 años, este año lo más seguro es que no se vacunen, entonces se tiene que cuidar mucho ese tema para bajar los niveles de sobreconfianza que se están dando. Otra cosa, los niños no están exentos de presentar síntomas graves, como dijo Yola. Ellos tienen, ya está súper clasificado que ellos, así se llama, síndrome inflamatorio multisistémico causado por COVID-19. Entonces, no caer en esta confianza que se está dando, que los niños no se infectan, que los niños no tienen problemas, no. También tener protocolos para este tipo de niños que se pueden infectar. Ya hay artículos donde regresaron, por ejemplo, en Australia, regresaron a las escuelas y hubo niños que llegaron a terapia intensiva. No hay que quitar todo esto de lado, no hay que dejarlo, no hay que caer en un sentido de confianza. Es muy importante siempre estar prevenidos para todo y tener protocolos para todo lo que pueda pasar. Muchas gracias, Paula. Sí, y la verdad es que es bastante importante, ¿no? En términos de conversación digital, igual también hemos estado monitoreando el comportamiento, queremos comentarle a nuestra audiencia. Y sí, justamente hay esta falsa expectativa acerca de que cuando se vacunen las personas mayores, pues ya la gente o la mayoría de la gente puede regresar a sus actividades normales. Incluso la necesidad de permear desde el lado de los padres de familia, desde el lado de los directivos, desde el lado de los maestros, esta sobreconfianza, sobre todo, porque además no es solo un tema que a lo mejor venga permeado o dispuesto de los papás o de los maestros, ¿no? Que es esta parte en la que mucho en la conversación digital se ha visto que la mayoría de las personas de entre 30 hacia abajo tienen esta confianza de, pues ya se vacunaron, ya podemos regresar, ¿no? Ya podemos bajar la guardia, ya los más vulnerables, por así decirlo, están más protegidos y esa falsa confianza es la que justamente creo que lleva a este punto que tú comentas. Muchísimas gracias. Y pues justo creo que unido a esto es hablar un poco acerca de los riesgos, ¿no? Que conlleva esta parte. Por ahí, si quieren ayudarme con esta pregunta. Sí, muchas gracias. Pues mira, es importante que como escuela sepamos que lo que pasa intramuros se reflejará extramuros y que entonces es vital entender el papel de la escuela. Y llegamos a otro punto muy importante que creo que en México nos cuesta mucho trabajo. En México hay mucha estigmatización del enfermo. Y entonces debemos afrontar la falta de transparencia y la comunicación. Yo los invito a todos los presentes a que armen una solidaridad entre escuelas de la misma zona y tengan una comunicación directa y tangible, porque será importante levantar la mano y decir, hey, tengo 5 casos. Probablemente si ustedes no llevan a cabo esta estrategia que ya está mencionada en la evidencia científica, no podrán implementar estrategias adecuadas, porque sí se menciona en la evidencia que las escuelas deberán abrir o cerrar dependiendo de cómo se esté comportando este virus en su localidad. Entonces, que ustedes armen equipos y que tengan el valor de decir, tengo 5 casos, no hace que digamos, oye, pues qué mal protocolo tienes. La realidad es que aún con un excelente protocolo van a haber casos y lo importante es que aprendan a comunicar y a no tener pena de decir, yo tengo un caso en casa, ¿no? De no dimensionar, de que ustedes sean positivos de más, van a tener errores muy grandes en este protocolo. Ustedes deben saber cuál es el riesgo sin pelos en la lengua, no suavizar las cosas y entender a lo que van. Y una vez que entienden a lo que van, su protocolo va a ser más seguro. Por ejemplo, el CDC
se ha promulgado en contra de que a los niños se les esté checando médicamente dentro de una escuela. ¿Por qué? Porque hasta el 45% de ellos no tienen ningún síntoma y eso es una cantidad muy grande. Entonces, ¿qué debo pensar de mi protocolo? Que todo el que entra está contagiado. Y ese será un muy buen protocolo. Si yo considero que mi compadre, mi amigo, mi niño, mi compañero que es mi mejor amigo en la escuela viene contagiado, voy a saber cuidarme de manera adecuada. Deberán también las escuelas estar dispuestos a ser muy flexibles. La escuela regresó, pero no porque regresó significa que nunca cierre. Si ustedes están viendo que las cosas están mal, tengan la libertad de cerrar y platiquen esto con los padres de familia desde antes de abrir. Muchísimas gracias, Yola. La verdad es que igual también es muy importante tomar esto en cuenta. Carlos, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema de los riesgos? Gracias, Josué. Lo que dice Yola es muy importante. Yo le voy a platicar un poquito acerca de las malas prácticas, en específico de las malas prácticas en el uso de desinfectantes y procesos de control de infecciones que se están utilizando, ¿no? Otro de los riesgos importantes es esto. Hemos visto en la industria que se han adaptado y se han utilizado cosas o soluciones peligrosas e ineficaces para el control de infecciones, ¿no? En temas como empresas o la parte industrial, ¿no? Esto nos lleva a generar un presupuesto o usar el dinero de manera incorrecta en lugares o formas en las que a lo mejor no es efectivo, no está comprobado, y adicional a esto pueden aumentar los riesgos a la salud por temas de toxicidad al ser humano y generar un sentido de falsa seguridad, ¿no? El Centro de Control de Infecciones en Estados Unidos manifestó el año pasado, con una evaluación que hizo, que casi el 40% de las personas o las familias no sabían utilizar los productos desinfectantes y incurrían en prácticas de alto riesgo con estos productos desinfectantes o procesos de desinfección. De enero a marzo del 2020, las llamadas por envenenamiento por exposición a limpiadores y uso de desinfectantes se incrementaron considerablemente alrededor de un 20% en Estados Unidos, ¿no? Y del 2019 al 2020, hubo un 36% de aumento en las llamadas por uso de desinfectantes o por intoxicación, y envenenamiento por uso de sanitizantes de mano a base de alcohol también se incrementaron, ¿no? Entonces, eso nos dice muchas cosas, que prácticamente no sabemos utilizar este tipo de productos. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y en el caso de las escuelas, hay que ser mucho más cuidadosos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños que pueden ser más sensibles, que a lo mejor a veces no hacen caso a ciertas recomendaciones, y puede ser complicado, ¿no? Y de adolescentes también. Entonces, la responsabilidad de ellos sobre nosotros puede caer muchísimo más fuerte, ¿no? Y algunas de estas malas prácticas pues, las hemos visto como en el tema de uso de productos o procesos tóxicos a la salud, tóxicos al medio ambiente, incluso algún proceso o maquinaria o producto que no esté avalado científicamente. Cuando hablamos de temas de desinfección, siempre tenemos que estar pensando en que este es un tema científico que no vemos y no percibimos de manera física, ¿no? O de manera rápida, y por lo tanto, si no está avalado de una forma científica, entonces lo que estamos haciendo posiblemente no tenga ninguna efectividad. Y si no tiene ninguna efectividad, pues no tiene caso que lo sigamos haciendo, porque vamos a incurrir en temas de un falso sentido de seguridad, ¿no? Y adicional a eso, posiblemente tenga riesgos de toxicidad a la salud. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que también es muy importante este tema. Creo que igual se debe tomar muy en cuenta, ¿no? Porque igual es un tema que a lo mejor también no estaba pues del todo visualizado por parte de las instituciones educativas hoy en día. Entonces sabemos que se contaban con insumos pues claramente de limpieza, ¿no? Por un tema higiénico, natural del entorno, ¿no? De la instalación,
pero también es importante saber que este tipo de insumos se vienen a sumar, ¿no? En esta parte, en esta lista de nuevas cuestiones que por ahí pues van a tener que tomarse en cuenta para pues que vayan ensamblándose con el protocolo, ¿no? Entonces creo que sí es importante. Pues la verdad es que ha sido muy interesante la sesión, ha sido muy enriquecedora y pues nada, creo que sería importante cerrar con un tema de conclusiones por parte de nuestros 3 expertos aquí en la sesión, en el webinar, con puntos muy clave que podamos dejarle permeado hacia la audiencia. Entonces creo que pues ahí, no sé, Yola, si quieras ayudarnos con esta parte y justamente tomar puntos importantes. Sí, claro, con mucho gusto. Quisiera concluir varias cosas. Primera de ellas, sí existe un balance entre asistir de manera presencial y mantener tranquila a la pandemia, pero se tiene que hacer de manera muy responsable, de manera muy concienzuda y no improvisada. Estamos esperando que probablemente las escuelas puedan regresar en agosto, septiembre, octubre. El momento de comenzar a planear es ahora. El momento de comenzar a capacitar y el momento de comenzar a concientizar y generar afinidad y apego al plan de parte de los padres, alumnos y staff de la escuela llegó. Es importante no intentar hacerlo un día antes de que, porque aparte no sé si vieron, pero el gobierno dijo, mañana entran todos los que son del sector salud, los alumnos, y nos llegó por un OTV. Yo no sé si los alumnos se enteraron por parte de sus escuelas, pero fue de mañana entras, que Dios te bendiga, bye, bye. Y aparte porque eres médico y ya necesito médicos. Las cosas no pueden darse de esta manera porque vamos a fracasar y vamos a estar lamentando vidas muy valiosas en este país. Número 2, debemos involucrar a todas las partes del equipo. No piensen que como escuela toda la responsabilidad recae en ustedes. El equipo está afuera y dentro de la escuela. Utilicen a la ciencia como herramienta. El mercado actualmente está inundado de soluciones que no solo no son eficaces, sino que incluso son peligrosas. Un pequeño adelanto, los humanos no se desinfectan. Entonces, la ciencia debe guiarnos por el camino correcto y debe hacernos entender que hay situaciones o medidas muy importantes y muy eficaces y que una combinación de todas ellas hace un buen plan. No tomen este tema a juego, seamos conscientes de que es una responsabilidad de vida o muerte y a largo plazo. Creer que los protocolos COVID son mientras se erradica la pandemia es un grave error. Esto que estamos viviendo es una consecuencia de los esquemas de interacción del ser humano. ¿Qué les pido? Que recuerden que si ustedes pudieran evaluar en nuestras redes sociales, hay una publicación acerca de la historia de las pandemias en la humanidad. El último siglo hemos tenido más de 7 pandemias o enfermedades casi pandémicas que se transmiten de igual manera que el COVID. Así que esto no debe ser un protocolo provisional, debe ser un cambio de hábitos permanente y me encantaría ver que las escuelas lograron por fin la primera generación que sabe estornudar o lavarse las manos. Es desafortunado, pero millones de años no le han permitido a la evolución humana aprender a estornudar y a lavarse las manos de manera correcta, pero para saber cómo hacerlo necesitan capacitarse antes de transmitirlo. Recuerden que tener un protocolo no significa bajar el riesgo. Hay protocolos que los siguen manteniendo en riesgos muy altos. Y por último, los invito a marcar la diferencia. El valor agregado que ustedes pueden dar a sus servicios educativos es tener el mejor protocolo. Como papás, ahora los papás no solo van a ver el instituto o la escuela que le dé mayor educación a mi hijo, sino van a fijarse también en que los protocolos sean buenos y ese es un plus que ustedes pueden dar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ayola, por tu presencia y por tu aporte. Carlos, ¿nos quieres ayudar con tus conclusiones, por favor? Claro que sí, José, muchas gracias. Pues de manera general, sabemos que hay opiniones encontradas, regresar o no regresar. Aquí no les estamos dando una respuesta a estos, simplemente les estamos diciendo que hay pros y contras. Según algunos expertos, según el Centro de Control de Infecciones en Europa,
el tema de regresar debe ser crítico. ¿Por qué? Porque es un tema de mucho impacto para la comunidad, para los jóvenes, para los niños, para las economías también, y para la educación y el futuro del país y de estos jóvenes y niños, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que tomar en cuenta que tienen muchos riesgos, ¿no? Y que hay implícito cosas complejas o sistemas complejos que pueden afectar pues a todos, ¿no? Entonces, hay que ser muy responsables. Cuando se dé la reapertura, hay que trabajar muchísimo por una reapertura segura, ¿sí? Y la responsabilidad es de todos, no solamente de la escuela, es del padre de familia, también de los estudiantes, de los proveedores, de la comunidad, del transportista. Todos estos van a sumar para que las cosas funcionen de una mejor manera. Y quiero que sepan que pues al final se va a hacer los intentos por a lo mejor reactivar todo esto, pero hay que estar conscientes que en algunos momentos a lo mejor los brotes van a aumentar y a lo mejor vamos a regresar otra vez a suspender las clases, ¿no? Y volver a continuar. Esto no es prácticamente no se va a dar como de aquí en adelante para siempre, pues la reapertura va a ser segura. Entonces, pues hay que estar conscientes y prevenidos de eso, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, igual por tu presencia. Y gracias por tu aporte. Paola, cerramos contigo y las conclusiones de tu parte. Muchas gracias, Josué. Bueno, en la semana salió un artículo en Forbes que decía que había sido un error no hacerle caso a las medidas que recomendaban los científicos, y es a lo que les invito, que deben de entender que la ciencia y el conocimiento es una manera de empoderar a nuestro staff, desde maestros, directivos, padres de familia, el staff de limpieza y los niños y adolescentes, dependiendo de qué se trate la escuela, pero la ciencia es su mejor aliado para tener mejores maneras de llevar estas medidas de mitigación. Se tendrá que capacitar con estos conocimientos científicos para tener el poder de decirle a un padre de familia por qué tiene que traer su hijo un cubrebocas. No solamente es un te lo tienes que poner, no. ¿Por qué y qué razones, qué fundamentos hay por los que te tienes que poner el cubrebocas y una careta? ¿Por qué el cloro se tiene que usar de tal manera? Si yo siempre lo he usado así, no. O sea, tener un staff capacitado que diga, no, yo lo estoy usando así, y que la escuela sea, como dijo Yola, que la escuela tenga este plus que diga, aparte de dar unas muy buenas clases y tener alumnos excelentes, yo aparte tengo un protocolo, capacitaciones y medidas que están avaladas por la ciencia, que hay artículos que dicen cómo hacer las cosas. Los va a dar un plus excelente a las escuelas. Y también recomendarles mucho que no solo es abrir la escuela, y como lo hemos repetido en todo el webinar, reapertura apresurada y mal llevada nos va a llegar a contagios y a que regresemos a casa y que tengamos que estar en un juego de una semana voy, 2 semanas no voy, y estar solamente cerrando escuelas, y nos puede afectar muchísimo más económicamente y socialmente estar haciendo un modelo que no sabemos para dónde vamos, a si tenemos un buen modelo, qué medidas tengo, e incluyo a mi comunidad, no nada más a mi escuela. Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula, por tus conclusiones. Gracias a nuestros expertos por estar el día de hoy con nosotros y darnos esta visibilidad, esta primera visibilidad acerca de lo que está pasando con este tema, de toda la evidencia que se tiene, de todo lo que ustedes también están poniendo como esfuerzo para poder pues tener toda esta compilación de información, y no solamente de información, sino más allá, ¿no? De todo el tema de estructura que están viendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su presencia. A manera de conclusión, igualmente yo comentarles y agradecerle a la audiencia que nos acompañó el día de hoy su presencia. Por principio de cuentas, como conclusión, felicitarlos, porque la verdad es que aquí seguramente tendremos maestros, seguramente tendremos directivos o inclusive padres de familia que están preocupados por este tema, y por principio de cuentas, pues una felicitación por ustedes porque han dado ese primer paso para tener esa parte de conocimiento, ¿no?
Y esto igualmente creo que nos llevará a poder tener protocolos no improvisados, que eso es algo que también se ha recalcado a lo largo del webinar, ¿no? La parte de evidencia científica igual también creo que va a ser muy importante y muy pesada sobre todo este tema. El tema de los productos de desinfección y de limpieza que van a tener que ser una parte o un insumo adicional a lo que ya igual también, no nada más como escuela, sino como padres de familia, se contemplan, ¿no? Dentro de todos estos insumos que de repente pues se llevan hacia las listas de productos para igual también alumnos, ¿no? Entonces, pues igual creo que eso es importante mencionarlo. Y pues claramente es abrumador toda esta parte de la información. La verdad es que sí es no solamente preocupante, es un tema que ocupa y un tema en el cual vamos a dar marcha, ¿no? Entonces aquí agradecerles también su presencia a todos ustedes. Y pues vamos a pasar como punto final con la fase de preguntas de nuestra audiencia. Igual también aquí vamos a poner en la pantalla mientras damos estas respuestas los contactos de nuestros expertos, específicamente de Espacio Bioseguro y de SafeBack, que igual son estas dos empresas que preocupadas, ¿no? Por el tema, pues igual también de tema de protocolos y todo el tema ligado a este punto, pues ya no nada más contar con la información, sino ir más allá, ¿no? Y también contar con esta parte de pues estructura de protocolos. Aquí los invitamos también para que puedan igual también ustedes tomar en cuenta los contactos que están apareciendo en pantalla. Creo que es importante que se tome en cuenta esta parte en la cual ellos como aliados nos pueden ayudar en este regreso, ¿no? De manera personal. Entonces, aquí los dejamos. Igual también antes de pasar a las preguntas, recordarles, algunas personas que nos acompañan entraron un poco después. Si nos pueden dejar tanto su nombre como su correo electrónico, nombre completo y correo electrónico para poderles hacer llegar esta constancia de asistencia, ¿no? A esta sesión. Por favor, les pedimos que nos dejen sus comentarios. Ahora pasamos entonces a las preguntas. Ya nos han llegado más comentarios, no solamente preguntas, pero vamos con la primera pregunta de Raquel Tejeda. ¿Qué sucede si la comunidad es de alto riesgo en contagios? Ok, yo voy a contestar esa pregunta. Ya hay evidencia científica que nos habla de tener que tener una escuela con un modelo híbrido. ¿A qué me refiero? Que si voy a regresar a presencial en un porcentaje pequeño, o sea, vamos a tener que estar alternando, pero, ¿qué pasa cuando mi zona está en semáforo rojo, por ejemplo, o me están diciendo que mi comunidad está en de alto contagio? Es el momento para que la escuela se vaya totalmente al modelo de en línea, como estamos en este momento. Cuando empiecen a bajar los contagios, vuelvo a tener clases, pero las escuelas tendrán que estar muy preparadas para este modelo híbrido y no nada más de que mi zona sea de alto contagio. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un brote dentro de la escuela? Se tiene que cerrar la escuela, tengo que llevar otra vez al modelo de línea en lo que se desinfecta en la escuela, en lo que censo cuántos contagios pudo haber. Es un protocolo que se tiene que tener muy en claro para llevarse a cabo el qué pasa antes de que alguien se enferme, ahora que alguien se enfermó, ¿qué hago? ¿Cómo actúo como comunidad si ya hay brotes en la comunidad? ¿Y qué pasa después? ¿Cómo regreso a mi plantilla de maestros, a todos mis alumnos? ¿Cómo lo regreso? Tendrán que ser protocolos bien establecidos y la comunicación va a ser elemental. Se tiene que tener comunicación con toda la comunidad para saber si hay alto contagio y decir yo sinceramente en una escuela, decir, ¿sabes qué? Yo quiero a mis niños en clases, pero ahorita no se puede porque esta semana es de alto contagio, la siguiente semana veremos cómo se actúa y tener todo este contacto, como decía Carlos, con el contacto con todos, con toda la sociedad, con todo el staff, con todos, para que se pueda regresar progresivamente a las clases presenciales. Muchísimas gracias, Paola.
Yosimi Morán pregunta, ¿qué medidas se deben implementar para evitar contagios en escuelas? Yo les voy a contestar acerca de esto. Las medidas que se han venido estudiando por parte de la evidencia científica llegan a más de entre 34 a 48 puntos que deben ser considerados. Obviamente tratarlos en este momento pues es muy complicado porque el tiempo no nos va a dar para ello. Eh, Hay muchas de ellas que no le cuadran a toda escuela. Quiero que sepan que los protocolos no pueden ser protocolos de recetas de cocina, donde yo copio lo que la escuela de al lado hizo y con eso voy a estar tranquilo. Los protocolos deben estar personalizados y de preferencia asesorados. Me parece que esto va de la mano con la siguiente pregunta que nos hicieron, que es que qué tipo de capacitación le sugerimos. Yo quiero ser muy clara en este tema. SAFEBAC nació con esta misión. La misión de SAFEBAC y el servicio que ponemos a sus órdenes es asesorarlos para hacer un excelente protocolo o como mínimo capacitar a las personas que van a estar encargados de realizarlo. Para que tengan la información completa, sepan discernir entre si esta medida cabe, me sirve, es segura en mi ambiente laboral o no lo es. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que que sí existen capacitaciones. Nos enorgullecemos en SAFEBAC de ser pioneros de este tipo de capacitaciones. Hemos logrado estar registrados como capacitadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ante la SEP y el CONOCER, con un curso único. Hemos trabajado mucho porque este curso sea de calidad y les provea la información adecuada basada en evidencia científica, por lo cual nos ponemos a sus órdenes. Yo quiero comentarles que todas las personas que nos regalen la opinión acerca de este webinar en la página de Facebook de SAFEBAC van a recibir en sus correos un vale de descuento por si gustan adquirir nuestros servicios. Y entonces, pues estamos a la orden, pero no es tan sencillo que yo me ponga a mencionarles los puntos. Sí, dejo muy claro, vi el comunicado de la Asociación Nacional de Escuelas Privadas que decía: empezamos, niños afuera, cubrebocas, caretas y gel antibacterial. 4 puntos muy básicos que sí son indispensables para un buen plan, pero no son lo único que existe y de no hacerlo vamos a caer en errores muy graves. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Yola. Por aquí nos están llegando algunas otras preguntas y algunos otros agradecimientos. Gracias a todos por su participación. Por ahí comentarles que justamente acerca de lo que comenta Yola, estaremos teniendo un posteo especial donde nos podrán dejar sus comentarios acerca de este primer webinar y que justamente ahí se harían igual también acreedores este descuento. Entonces, igual también aquí nos pueden contactar vía SAFEBAC, ¿no? Nos encontramos en Facebook como SAFEBAC. Igual también están aquí todos los otros puntos de contacto en los cuales ustedes pueden llamar. Igual también están los contactos de Espacio Bioseguro con Carlos Chiang, que igual también todo el tema de proceso de protocolos de desinfección, todo el proceso de protocolos que aunados a lo que ya SAFEBAC a nivel protocolos hace, igual también pues nos ayuda a poder complementar. Aquí, Carlos, me gustaría, igual también si tú nos puedes contar brevemente un poco acerca de esta vinculación. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Josué, y gracias a todos por asistir. En términos generales, pues nosotros los apoyamos y los acompañamos en generar sus protocolos de limpieza y desinfección de una manera más sustentable y segura, con menor riesgo en toxicidad y en contaminación ambiental. Estamos preocupados por el impacto que van a tener estos productos y estos procesos y las malas prácticas en la salud de las personas y sobre todo ahorita en las escuelas con los niños y los adolescentes. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber utilizarlos. Existen muchas malas prácticas, productos que pueden ser nocivos, productos que pudieran estar alterados, y que incluso pudieran envenenar, en fin, una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Y prácticas de aplicación de manera incorrecta que no aseguran a lo mejor la efectividad del proceso del producto de desinfección, y adicional a eso, pues generan muchísimo mayor riesgo, ¿no? Entonces,
Igual, de la misma forma, trabajamos en conjunto con SafeBack para generar estos protocolos dentro de un protocolo de reapertura segura. Incluimos los protocolos de limpieza y desinfección y también generamos o les ofrecemos pues, la parte de todos los procesos y productos que ya hemos evaluado de manera científica y pues están más respaldados, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Aquí nos siguen llegando preguntas y comentarios. Gracias a Marisol García, a Karen Ocampo. Sergio Rodríguez pregunta si nos podrían compartir la grabación. Igual por ahí en nuestro Facebook, en nuestra fanpage de SafeBack, tenemos un posteo con el link donde pueden hacer el registro para que les podamos compartir vía correo la sesión. Esta sesión va a estar disponible 5 días a partir del día de hoy. Entonces, igual también por ahí. Gracias, Denise, por tus comentarios. Igual también a Lupita. Por ahí también nos están dejando sus contactos. Por aquí había alguna otra pregunta. Sí, preguntaban que si una escuela de educación superior tiene más riesgo por el contacto de adulto a adulto. Así es. Viéndolo desde ese punto de vista, sí, adulto a adulto preocupa más. La gran ventaja que tienen es que tratar con adultos, si uno los concientiza y los capacita y hace uno que entiendan toda esta parte, podemos tener protocolos muy robustos, que no es lo mismo que trabajar con niños de kinder, que pues es complicado hacerles entender la importancia y todos los pasos adecuados, ¿no? Entonces, a mí me parecería muy interesante que empezaran a trabajar con mucha creatividad como las escuelas saben hacerlo, con campañas, o sea, toda la escuela va a trabajar la campaña de el estornudo de etiqueta y con creatividad van a compartir videos y no sé, me parece que empezarlo a trabajar desde ahora con los adultos nos permitirá estar tranquilos, pero es importante que los adultos entiendan, creo que los jóvenes tienen un reto particular. ¿Cómo les hago entender que si en la escuela no dejo que se vean más de 3, que no hagan pachangas afuera donde se juntaron los 15 grupos en una sola fiesta, ¿no? Entonces, me parecería importante lograr una concientización poco a poco. Sé que no es algo rápido, pero los adultos sí se prestan un poquito a la concientización. Algunas escuelas en el extranjero han incluido dentro de sus protocolos penalizaciones para este tipo de conductas fuera de la escuela. Entonces, pues es importante saberlo. Y por ahí también decían que si hay ahorita alguna sanción establecida para las escuelas. Pues hasta el momento como equipo, o si alguien tiene algún dato diferente, por favor me dicen, pero hasta el momento como equipo no se ha hablado no hemos encontrado sanciones, pero la SEP ya fue muy clara en decir que semáforo verde y que maestros vacunados, entonces que se espera que salgan sanciones muy probablemente. Así es. Por ahí hay otra pregunta. ¿Cuál es el uso adecuado del gel antibacterial o el aspersor? Esa creo que podría ayudarnos Carlos. Sí, claro que sí, José, muchas gracias. Pues de manera general, o sea, lo que se recomienda es el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos de manera frecuente, que va a tener mayor efectividad y seguramente menor toxicidad en los niños y en los adolescentes y también en los adultos, ¿no? El gel antibacterial definitivamente sí es efectivo siempre y cuando sea un buen gel, ¿no? Porque qué es lo que está ocurriendo como malas prácticas, hemos visto en las industrias que se van con cosas económicas o no respaldadas y qué ocurre, pues no sabemos si contiene la cantidad de alcohol, qué tipo de alcohol es, ¿sí? Pudiera ser alcohol metílico que en algunos casos vimos que se estaba dando mucho para las exportaciones a Estados Unidos y de empresas reconocidas, ¿no? Y con qué lo están combinando, ¿no? Entonces esto también puede alterar y complicar la efectividad, ¿no? Del producto. Entonces no cualquier gel va a ser suficiente, ¿no? O va a ser efectivo, ¿no? Adicional a eso, los procesos de aplicación de los productos desinfectantes también son críticos y hemos visto que se está dando muchísimas malas prácticas en los procesos de aplicación. ¿Por qué? Porque se están adaptando cosas que se utilizaban para otras industrias y otros usos
a los temas de desinfección. Es decir, están metiendo desinfectantes dentro de difusores industriales de aroma, ¿no? Que por ningún motivo eran pensados y usados para este tipo de productos, y están asumiendo que están desinfectando el ambiente y están desinfectando las de superficies de manera constante, ¿no? Adicional a esto, algunos productos no se pueden utilizar con calor y no se están avalando su uso con calor. Cuando le meten calor, pudiera cambiar las composiciones físico-químicas de los productos y por lo tanto afectar su efectividad, ¿no? Entonces, el producto pudiera ser efectivo, sí, con el proceso pudiera dejar de ser efectivo, ¿sí? Y no hay manera, o al menos las hay, pero son muy costosas y la mayoría de las empresas no ha hecho este tipo de pruebas donde garanticen la efectividad de su producto con su proceso de aplicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están utilizando, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos, y agradecerles nuevamente la presencia a toda nuestra audiencia. Nuevamente comentarles que este grupo de expertos está a su disposición para poder generar estas entrevistas personales. Sabemos que hay dudas y todas sus dudas son muy valiosas. Por tema de tiempos nos gustaría seguirnos extendiendo, pero igualmente quedamos a la orden. El tema del contacto, ya saben, vía correo electrónico, aquí están los contactos telefónicos también, los contactos también a nivel redes sociales. Entonces quiennes también podemos contar ahí con la información. Hay información valiosa también en los diferentes sitios. Está el sitio de SAVEBAC, www.savebac.com.mx, y el sitio de espaciobioseguro.com, con el cual también podrán contar con esta información. Agradecerles nuevamente su presencia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.